Bueno, hola a todos. Vamos ahora en este vídeo a ver unas pequeñas modificaciones que han sacado recientemente la ley de discapacidad. En concreto en el artículo cuarto, que es un artículo que históricamente venía siendo ya importante de esta ley, porque es donde más o menos nos decían, pues básicamente lo que se entiende que es una persona con discapacidad a los efectos de esta norma. Y por lo tanto, como es un artículo que ya preguntaban bastante antes, y evidentemente ya era importante, y ahora justo lo han modificado, pues doblemente importante, claro, ya era importante antes, ahora que lo han hecho una modificación, pues lo hace todavía más preguntable. Vale, lo dicho, es el artículo cuarto. Esto, por ejemplo, para todos los que vayáis a las oposiciones de Estado, en todos los grupos, la verdad, tenéis un temita de discapacidad. Bueno, habla un poco de igualdad, violencia de género, dependencia y discapacidad, por lo tanto, perfectamente posible que os lo pregunten en Estado. Por ejemplo, para todos los que vais a oposiciones de la Junta de Galicia, me sé muy bien los temarios, y efectivamente tenéis también temita de discapacidad, y en general la ley de discapacidad es bastante transversal, suele entrar en mogollón de oposiciones. Y justo este artículo, esta parte, lo que se entiende que es una persona con discapacidad a los efectos de la ley, pues lo dicho, muy preguntable. Vale, esta es la versión, digamos, actual. Bueno, os eso, el artículo cuarto, titulares de los derechos. Fijaros, como siempre, miramos en BOE consolidado, es mi página web de referencia, por así decirlo. Paso más tiempo en el BOE consolidado que en cualquier otro pues, lugar de internet, y esto yo creo que por desgracia es un hecho indiscutible. Pero bueno, BOE de consolidado muy guay porque nos dicen aquí abajo lo que se ha modificado. Claro, te dicen, se modifican los apartados uno y 2 a través de la disposición adicional, disposición final 2.1 de la ley de empleo. Esta ley 3/2023 es una ley de empleo que acaban de publicar ahora. Vale, pero bueno, lo importante, se modifican solamente los apartados uno y 2. Teniendo en cuenta que es un artículo bastante extenso, pues ya nos están orientando, que son artículos, bueno, perdón, puntos uno y 2, apartados uno y 2 los que han sido objeto de modificación. Por lo tanto, los puntos 3, 4, 5 y 6 no hay ni que verlos, o sea, hay que verlos, evidentemente, pero no hay que fijarse en ellos ahora para ver las modificaciones. Vale, esa es la versión actual de la norma y aquí os pongo, si se nota, ¿no? Fíjame un poquito, sí. Y aquí la que os pongo es la versión anterior. Vamos a verlo ajustado así el toito, así correcto. Vale, si os fijáis, haciendo el cambio, esto es un truco que me gusta a mí siempre hacer para ver las modificaciones. Haciendo el cambio, hacemos así, tiqui tiqui, y vemos que el primer párrafo no cambia. Vale, o sea, lo que es la definición digamos, la definición estándar, por así decirlo, de lo que se entiende por persona con discapacidad, no ha cambiado. Personas con discapacidad, aquellas que presenten deficiencias, que pueden ser de cuatro tipos: físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con las diferentes barreras que se pueden encontrar, les pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Vale, fijaros que esta primera parte, el primer párrafo de la definición, se mantiene inalterado. Aún no habiendo cambiado nada, sigue siendo importante y sigue siendo preguntable. Sobre todo hay dos detalles, sobre todo uno, pero en realidad dos con los que podrían jugar. He visto muchas preguntas que jugaban con el tema del previsiblemente permanentes. Vale, ¿qué es lo que hacían? Pues cambiarnos el permanente por temporales. De hecho, aún estuve esta tarde preparando una clase que tengo que dar mañana y justo viendo preguntas oficiales, una de ellas jugaba con eso. Entonces, muy importante lo del previsiblemente permanente. Son previsiblemente permanentes. Si veis alguna referencia a previsiblemente temporales, es que lo han convertido en opción incorrecta. ¿Vale? O sea que esto sería quizá de la definición el detallito más interesante. Y luego también he visto algunas otras preguntas que jugaban con los tipos de deficiencias. ¿Vale? Fijaros que son cuatro tipos a los que se hace referencia: deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Esos cuatro tipos. Antes y ahora. No cambian. Las referencias a los tipos de deficiencias las mismas. Físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Cuatro tipos. Ahí acordaros, yo creo que las deficiencias físicas son muy intuitivas. Pues, por ejemplo, te falta una pierna, deficiencia física, o te falta un brazo, deficiencia física. Las deficiencias sensoriales también muy intuitivas, que tengas evidentemente afectado alguno de los sentidos, no sé, que no puedas ver, que no puedas hablar, lo que son los sentidos. Pero luego, quizá las mentales y las intelectuales son las que más confusión podrían llegar a generar, porque podría parecer que es lo mismo. No lo son, no son lo mismo, ¿eh? Pudiera parecer que sí, pero no, nada que ver. Cuando nos hablan de deficiencias mentales, a lo que se refieren es a patología psiquiátrica, tipo, pues no sé, eres esquizofrénico, bipolar, bueno, todas esas enfermedades que pueden constituir patología psiquiátrica, lo que implican es una deficiencia mental. Y cuando nos hablan de deficiencias intelectuales, a lo que se están refiriendo es a tener un cociente intelectual muy bajito.
muy por debajo de la media, deficiencias intelectuales creo que es menos de 80 puntos o de 75, no me acuerdo, ya implican la deficiencia intelectual, ya implican que se te considera una persona con discapacidad. Vale, quizás esas dos, las mentales e intelectuales, las que más convendría diferenciar. Pero bueno, sobre todo efectos de examen, quizá aprendernos los 4 tipos, porque he visto preguntas en las que te quitaban uno, te cambiaban alguna cosa, bueno, jugaban un poquito con esto. Deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes. ¿Vale? Luego eso, pues deficiencias que al interactuar con las diferentes barreras que te puedes encontrar, te limitan a la hora de participar en la sociedad de forma igualitaria con respecto a los demás. Vale, evidentemente las barreras, pues depende del tipo de deficiencia que tengas, serán unas o serán otras. Vale, esta es la definición. Importante, pero no ha cambiado. Claro, fijaros, con la redacción anterior, esta de aquí, esta versión del BOE de aquí es la redacción anterior, el punto 1 ahí se acababa. Nos daban la definición y no nos decían nada más. Y sin embargo, fijaros que ahora nos meten un segundo parrafito. Que este va orientado, y aquí os puedo comentar una pequeña anécdota, a que se hagan las referencias de forma adecuada. Vale, esto es súper importante. Nos dicen, disposiciones normativas de los poderes y de las administraciones públicas, resoluciones, actos, comunicaciones y manifestaciones de estas y de sus autoridades y agentes cuando actúen en calidad de tales, o sea, básicamente cualquier cosa que emane del sector público, utilizarán los términos persona con discapacidad o personas con discapacidad para denominarlas. Vale, esta es la referencia que básicamente a lo que se están refiriendo es que hay que utilizar esta terminología y no otra. De aquí dos comentarios. Primero, bien que pongan esto, porque yo, aun a día de hoy, seguramente a muchos os suene, se sigue utilizando en bastantes contextos el término minusválido. ¿Vale? El término minusválido es una palabra que está bastante a la orden del día y es una palabra que si te paras un poquito a pensarlo, pues es bastante ofensiva. Minusválido, menos válido, evidentemente tiene unas connotaciones negativas, que es de lo que tenemos que huir. Y entonces un poquito va en ese sentido. No, a la hora de hacer las referencias al colectivo de personas con discapacidad son estas palabras y no otras las que tenemos que utilizar, por lo menos desde el sector público. Pero es que incluso a mí me pasa, claro, seguro sabéis que trabajo en dependencia, lo cuento con bastante frecuencia, en la Xunta de Galicia, trabajo en el servicio de dependencia. Evidentemente tengo mucho vínculo con todos los temas de discapacidad y es bueno, muy cercano a mi trabajo como funcionario. Y, y claro, hay mucha gente con dependencia, que de los expedientes que trabajo yo, que son también personas con discapacidad. Que, inciso, son cosas diferentes. Una cosa es ser dependiente y otra cosa es ser discapacitado. Son cosas diferentes y con procedimientos administrativos diferentes. Primero pides la discapacidad o primero pides la dependencia y luego, por otra parte, pides la otra cosa. Una cosa es el procedimiento de dependencia y otra cosa es el procedimiento de discapacidad. Puede ser discapacitado y no ser dependiente o ser dependiente y no ser discapacitado. Dos cosas diferentes con procedimientos administrativos diferentes y con valoración de, digamos, de aspectos personales diferentes. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, más allá de que son cosas diferentes y leyes diferentes, evidentemente. Pero bueno, aunque siendo cosas diferentes, están relacionadas. Y claro, yo veo expedientes de montones de personas, de muchísimos miles de expedientes he visto ya, pues no contar cuántos, la verdad, pero bueno, muchos miles seguro. Y claro, expedientes de gente que es muy mayor, yo he visto varios, de hecho lo comenté hace poco con una compañera, que bueno, cómo es la terminología, cómo son las palabras, cómo por suerte va evolucionando para bien el lenguaje. He visto algunos expedientes que ponía, son resoluciones muy antiguas, pero expedientes, resoluciones de los años 70 por ahí, que ponía a fulanito de tal o a menganito de cual, se le reconoce un grado de subnormal del 40%, del 80%, del 70%. Grado de subnormal. Lo he visto dentro de expedientes de la administración como certificados oficiales expedidos por la administración. Yo la verdad es que con el primero que vi flipé, no daba crédito a lo que estaba leyendo bueno, yo en mi curiosidad pues dije, a ver de dónde sale esto. Estuve indagando y efectivamente hay una norma, eso debe ser de los años 70 por ahí, que era el Real Decreto para la calificación y determinación del grado de subnormal. O sea, esa era la terminología que se utilizaba en una propia norma y en resoluciones que dictaba la administración. Subnormal, pues evidentemente también tiene unas connotaciones más negativas casi, o sin casi, más negativas, que el término minusválido. Vale, por lo tanto no es subnormal, no es minusválido, es persona con discapacidad. Decir también a este respecto que esto es lo que dice la ley y eso es lo que nos tenemos que aprender. Pero de cara, digamos, a la gente experta que está muy metida en este sector, quizá la terminología más adecuada es el de diversidad funcional. Vale, esto un poco pues, por lo que os comento, de trabajar en dependencia. Yo soy de dependencia, pero soy
funcionarios, yo más de temas legislativos y de administración. Pero conozco mucha gente que es técnica, bueno, que hace las valoraciones y que son técnicos en estas materias, incluso que dan clases en la universidad, y bueno, gente muy experta, la verdad. Y ellos me dicen que quizá la terminología más adecuada sería el de diversidad funcional. ¿Vale? Que hay cierto debate doctrinal, por así decirlo, pero que gusta más el término de diversidad funcional. Pero bueno, eso como comentario. La realidad es que, por lo menos en todo lo que emane del sector público, hay que decir personas con discapacidad o persona con discapacidad. Y este parrafito es lo que se incorpora. Fijaros que no lo teníamos con la referencia anterior. Con la referencia anterior, con la regulación, digamos, originaria de la ley, el primer punto se acababa con este párrafo primero, y sin embargo aquí nos incorporan ahora de forma novedosa, a 1 de marzo, este segundo parrafito. Pero luego quizá donde tenemos el cambio más importante es en el punto segundo, ¿vale? Y esto deriva también de alguna sentencia que se publicó ahí atrás, hace unos años, del Supremo. Claro, fijaros que antes nos decían, vale, además de la definición que vemos, se entiende que son personas con discapacidad las que se les haya reconocido un grado igual o superior al 33%. Vale, esto se mantiene, ¿no? Además de lo establecido en el apartado anterior, a los efectos de esta ley, tendrá la consideración de personas con discapacidad aquellas a las que se les haya reconocido un grado igual o superior al 33%. Esto no ha cambiado. Inciso, lo del igual o superior al 33% es otro de los conceptos súper preguntables. De hecho, es una de las preguntas clásicas que se suele hacer de esta ley de discapacidad. Es una pregunta que sería bastante fácil porque es un número, pero es, insisto, súper habitual, igual o superior al 33%. Lo de siempre, aprovecho para daros el clásico consejo, todo lo que sean numeritos en cualquier norma siempre son cosas que les encantan a los tribunales y pues esto como muestra un botón, lo vemos aquí en esta misma regulación. Efectivamente, lo del porcentaje que hay que tener para que se te considere persona con discapacidad, súper preguntable, es un numerito. Por supuesto que todos los números nos los tenemos que aprender y nos tenemos que fijar, pero no solo es importante fijarse en los números, sino también en la información de alrededor del número. Igual o superior al 33%. Yo creo que lo del 33% como tal, quizá está de cultura general, nos lo podemos saber, nos puede sonar, pero fijaros que es igual o superior al 33%. Lo es ahora y ya lo era antes, igual o superior al 33%. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el cambio? Antes se hacía una equiparación y nos decían, vale, pues se considera que tienen un grado igual o superior al 33%, pensionistas del régimen general que tengan una incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran invalidez, o pensionistas de clases pasivas que tengan una pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Se hacía esa equiparación a plenos efectos. Se consideraba que tenían una discapacidad a todos los efectos igual o superior al 33%, o bien pensionistas del régimen general con incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, o bien pensionistas de clases pasivas con esa incapacidad permanente para el servicio o por inutilidad. Vale, ¿qué pasa? Que ahí hubo una sentencia del Supremo de hace unos años que dijo que esto no valía, que no valía hacer esa equiparación de forma absoluta, y entonces en virtud de esa sentencia del Supremo lo que han hecho es perfilar, y nos meten este parrafito. Fijaros, antes el párrafo era con esta regulación, decían, vale, pues se considera que son discapacitados, que son personas con discapacidad, las que tengan un grado igual o superior al 33, y entendemos que tienen un grado igual o superior al 33, los del régimen general con incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas con esas incapacidades permanentes para el servicio o por inutilidad. Vale, esto ahora cambia, la referencia al igual o superior al 33% la mantienen, pero luego nos matizan y nos dicen, sin perjuicio de lo anterior, no a todos los efectos, sino solamente a los efectos de la sección primera del capítulo quinto. Vemos ahora derecho a la vida independiente. Y del capítulo octavo, que es el que nos regula los organillos, del título primero, así como del título segundo, se considerará que presentan una discapacidad igual o superior al 33%, y eso se mantiene, pensionistas de la Seguridad Social con incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran invalidez, y pensionistas de clases pasivas con una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Las referencias a los tipos de incapacidades que se asume, que implican que tengamos ese grado igual o superior al 33%, las pensiones son las mismas. Incapacidad permanente de régimen general, total, absoluto o gran invalidez, e incapacidades pensionistas de clases pasivas con incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Las referencias se mantienen. ¿Qué pasa? Que antes se hacía una equiparación total y absoluta. O sea, para todo el conjunto de la norma se hacía esa equiparación.
A los efectos del conjunto de la norma, se consideraba que tenían ese grado igual o superior al 33% estos pensionistas que estamos comentando. Y sin embargo, ahora no. Ahora se limita, se restringe, dentro de lo que pues, o sea, afecta a una parte importante de la norma, se restringe solamente a la sección primera del capítulo quinto y al capítulo octavo del título primero, así como al título segundo. Las referencias son las mismas. Se consideran que presentan una discapacidad igual o superior al 33%, los del régimen general, con incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y los de clases pasivas, con incapacidad permanente para el servicio por inutilidad. Las referencias a los tipos de incapacidades son las mismas, pero ahora lo han restringido solamente esa equiparación, digamos, que con esas incapacidades se asume que tienes ese porcentaje igual o superior al 33%, se ha reducido y solo se hace esa equiparación para esos apartados de la ley que estamos comentando. Vale, por lo tanto, esas serían las modificaciones. Realmente lo que han hecho es incorporarnos este segundo párrafo al punto primero, que básicamente está orientado a que hagamos las referencias adecuadas cuando nos referimos al colectivo de personas con discapacidad, y luego se restringe esa equiparación, o sea, esa asunción de que tienes un grado igual o superior al 33%, que antes hacía para todo el conjunto de la norma respecto a estos pensionistas que estamos comentando, estas incapacidades que estamos comentando, ahora se restringe solamente a estos apartados de la ley. Vale, esas son las modificaciones. Luego fijaros que el resto ya se mantiene igual. Vale, bueno, luego aquí teníamos un párrafo adicional que decía: las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán determinar requisitos específicos para acceder a los mismos. Ese párrafito lo han restringido, o lo han eliminado. Pero bueno, lo fundamental es lo que os comento. El segundo párrafo del punto primero, orientado a que hagamos bien las referencias adecuadas, y luego esa restricción ya no se hace esa asimilación para el conjunto de la norma, ya no se asimila para toda la norma, que si tienes alguna de estas incapacidades tienes un porcentaje igual o superior al 33, sino que solamente se hace esa asimilación para estos apartados de la ley que estamos comentando. Vale, esas serían las modificaciones que se han hecho a partir de esta ley que han publicado ahora a principios de marzo. Vemos, si queréis, ¿no? Ya que estamos para ver un poquito las partes concretas de la ley a las que se están refiriendo. Os decía, sección primera del capítulo quinto del título primero, esta es la parte del derecho a la vida independiente. Capítulo quinto, derecho a la vida independiente, sección primera. ¿Vale? Son las disposiciones generales de este derecho a la vida independiente. A efectos de lo que tenemos aquí, que es básicamente donde se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, a efectos de lo que tenemos aquí, sigue rigiendo esta equiparación que comentábamos. En el capítulo octavo, que es el que habla del derecho de participación, que es básicamente donde se regulan dos órganos súper importantes, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Oficina de Atención a la Discapacidad. A efectos de este capítulo octavo, se sigue manteniendo esta equiparación de las incapacidades con el porcentaje igual o superior al 33%, y luego el título segundo, que es súper importante también, temas de igualdad de oportunidades y no discriminación, a efectos del conjunto del título segundo, medidas de derecho a la igualdad, un poco lo que implica, medidas de acción positiva, medidas de fomento, medidas de defensa. A los efectos del título segundo también se mantiene esa equiparación. Vale, serían esas las partes de la ley para las cuales se sigue asumiendo que si tienes una incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez de las de régimen general, o una incapacidad permanente para el servicio o por inutilidad de clases pasivas, pues se entiende que tienes ese porcentaje igual o superior al 33%. Vale, esas serían las equiparaciones, esta es la lógica de las modificaciones. Y último matiz que os comento, ya que estamos viendo un poco las referencias a los tipos de incapacidades, sobre eso se preguntaba ya mucho antes también, y otro de los detallitos con los que jugaban mucho era, igual que veíamos en la definición del punto primero, lo de permanente. Fijaros que es incapacidad permanente, ya sea total, absoluta o gran invalidez, o incapacidad permanente para el servicio por inutilidad. De la misma manera que con la definición del punto primero he visto bastantes preguntas que cambiaban lo de permanente por temporal, también lo he visto con las referencias a las incapacidades. Te ponían una incapacidad permanente, o sea, una incapacidad temporal, perdón, y con eso te hacían la opción incorrecta. O sea, que si veis alguna referencia o bien a la definición del punto primero, o bien a los tipos de incapacidades que se pueden equiparar a ese porcentaje, a ese grado igual o superior al 33%, si veis referencias a los tipos de incapacidades, cercioraros muy bien de que ponga incapacidades permanentes. Si pone temporales, es que lo han convertido en opciones incorrectas. Bueno, temporales o parciales, también lo he visto alguna vez, pero sobre todo que lo cambiaran por un temporales. Vale, y nada, esta es la lógica de las modificaciones, y eso, como son
por lo menos en las oposiciones de Estado tenéis temita de discapacidad en todos los grupos y en las de la Junta me consta que también, pues al final un colectivo importante de la gente que podéis ser usuarios de mis vídeos, seguramente os afecte esto, así que os espero que, bueno, primero que tengáis conocimiento de la modificación, que a veces no nos enteramos, y segundo que os haya quedado claro los cambios regulatorios ante los que nos enfrentamos. Vale, así que nada, hasta aquí y nos vemos en la próxima.